Los Reinos del Sol, reporterismo en China y Corea, por Sara Romero. Saludos, os habla Sara Romero desde Pekín, desde donde informo desde el 2013 y una semana más os doy la bienvenida a Los Reinos del Sol. Con Dani Esparza, los mandos técnicos, en este octavo capítulo hablamos del presidente chino Xi Jinping y de su ascenso al trono. Esta es la música que suena cada vez que se inaugura la Asamblea Nacional China, que se celebra cada 5 de marzo en el imponente Palacio del Pueblo de Pekín. Mientras suena esta marcha, Xi Jinping camina con paso firme, seguido por su séquito, por la cúpula del poderosísimo Partido Comunista Chino. A la solemnidad habitual de este acto, con toda una banda militar tocando en directo las marchas militares y patrióticas, con 3.000 diputados pasando las hojas del discurso y aplaudiendo a la vez, en definitiva con una escenificación de lo más parecido que tiene China a un parlamento. Pues bien, a esa pompa se une la circunstancia especial de este año. Como ya se anunció el domingo pasado, en esta Asamblea Nacional se aprobará la reforma de la Constitución china. ¿Para qué? Para eliminar el límite de 2 mandatos consecutivos para el presidente y el vicepresidente chino. Hagamos un repaso histórico esquemático para tener la foto, digamos, del contexto en el que estamos. 1976. Muere Mao Zedong tras casi 3 décadas dirigiendo China con puño de hierro y dejando un controvertido legado. Su sucesor, Hua Guofeng, cede el poder a Deng Xiaoping, que impulsa la apertura económica del gigante. En 1982 se crea la Constitución china, que separa la jefatura del Estado de la del Partido Comunista y acaba con los cargos vitalicios. Es decir, la herencia maoísta se disolvía como un azucarillo y de la personificación y culto a un líder todopoderoso se cambia a un poder colectivo dentro del partido. Le sucederán 4 reformas más. Hasta ahora cada presidente completa 2 mandatos de 5 años y a mitad de los mismos señala a un sustituto en un congreso con toda la solemnidad posible. El congreso fue en octubre del año pasado y del sustituto ni rastro. De los 6 hombres que salieron detrás de Xi Jinping, debía serlo el tercero, pero en este caso apareció un señor de 67 años que no puede serlo y os voy a contar por qué. Según una norma no escrita del Partido Comunista Chino, no se puede acceder al poder con más de 68 años. Norma que, por cierto, también va a volar por los aires en esta asamblea porque Xi Jinping ya tiene 64 y se alarga mandato como está previsto. A partir de mañana, 5 de marzo, se aprobará la 5ª reforma y no estará exenta de polémica. Menos mal que iba a ser un repaso breve, al final me ha salido larguísimo, pero bueno, desde que el domingo pasado la agencia oficial de noticias china Xinhua anunció la eliminación del límite de 2 mandatos consecutivos, las reacciones han sido constantes y variadas. Detalle, la agencia Xinhua anuncia semejante bombazo en inglés, cuando normalmente aquí todas las grandes noticias saltan primero en chino. Hay rumores y artículos que aseguran que alguien tuvo más iniciativa de la cuenta, digámoslo así, y lo lanzó antes de tiempo, quizá en busca de reacciones específicas. También dicen que ya ha sido despedido. Esto yo no puedo confirmarlo, pero tampoco me extraña a estas alturas de la película. Volvamos a las reacciones tras el anuncio. Una curiosa es que en las bolsas las acciones de las empresas con la palabra emperador en el nombre subieron como la espuma. En las redes sociales, sin embargo, la palabra emperador y expresiones como ascender al trono, subir al avión, emigración o la letra N fueron censuradas de inmediato, igual que todo término que pudiera interpretarse como una crítica. También se censuró a Winnie the Pooh, y no es la primera vez, ya que muchos internautas parodian diciendo que la postura caminando de este osito de dibujos animados es como la del presidente Xi cuando visitó a Obama en la Casa Blanca. Esta vez un meme con Winnie the Pooh vestido de rey y otro con ese oso abrazando una tinaja de miel y diciendo agárrate a lo que te gusta y no lo sueltes, fueron censuradas.
Así suena la Internacional en chino y os aseguro que impone escucharla en ese escenario del Palacio del Pueblo, tocada en directo además. Ilustra bien este tema del que estamos hablando. Bien, lo cierto es que aunque ese anuncio ha sido una sorpresa para todos, el de la reforma de la Constitución, por otro lado también se veía venir porque, como os he comentado, en octubre no se señaló a un sustituto. La mayoría pensábamos que esperaría un par de años a anunciar esta reforma que hace oficial esa presidencia indefinida que muchos temen que sea de por vida, como la de Mao. Para saber un poco más, esta semana acudí a uno de los expertos de cabecera en temas políticos chinos, el profesor Hu. Si rompemos por completo la Constitución de 1982, sin duda será un atraso, pero creo que esa no es la intención del presidente. Sí, la duración es solo un trámite, la clave es ver qué hace después, me dijo en su casa de Pekín. Él cree que se perpetuará en el poder 1 o 2 mandatos más de la cuenta, pero no de por vida. Y matiza prudentemente. Si este cambio supone una vuelta al fascismo o a lo que aquí fue la revolución cultural, será un auténtico fracaso. Pero si ese poder se emplea para intensificar la reforma y la apertura, para estimular la economía de libre mercado en China y para que la reconozcan como economía de mercado Estados Unidos, Europa y Japón, será una buena decisión, dijo. Además de eliminar el límite de mandatos en esta asamblea, en la que ya digo que todo lo que dice el Partido Comunista se aprueba, se dará luz verde a introducir en la Constitución el nombre y el pensamiento de Xi Jinping. Ningún otro líder, excepto Mao, tuvo ese privilegio en vida, así que esto nos da una idea de la importancia de este presidente. Y también se va a crear una comisión de supervisión de la corrupción. Desde su llegada al poder, Xi Jinping se ha puesto la lucha contra la corrupción como bandera. Más de 1 millón de funcionarios y altos cargos han sido castigados y hay quienes dicen que es también una forma de purgar a las facciones no afines a él dentro del partido. Esta reforma llega en un momento crucial, con China ganando influencia a nivel mundial a pasos agigantados, sobre todo desde que trata de ocupar los huecos que deja Estados Unidos con la llegada de Trump al poder. America first. America first. Ya estamos con lo de siempre. Por cierto, en un audio que ha pillado la CNN, Trump alaba la perpetuación en el poder de Xi Jinping y dice: quizás nosotros lo probemos algún día. En fin, a lo que iba, que se va a encumbrar al Mao del siglo XXI cuando China pinta y mucho, cada vez más, en la escena internacional política y económicamente. No hay más que ver las inversiones del gigante en infraestructuras, esos puertos europeos que ya domina, la cumbre de la Ruta de la Seda, que este año celebrará su segunda edición y todo apunta a que España volverá a estar presente. Su Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, una especie de competencia del Banco Mundial que fue creado hace 3 años y que ya ha concedido préstamos por valor de 4.200 millones de dólares y España es uno de sus miembros fundadores, por cierto. Espero que con este podcast, con esta pequeña pildorita, os haya quedado un poquito más claro esto de la reforma de la Constitución china tan abstracto, ¿no?, para un país que nos pilla tan lejos y sobre todo de la importancia del poder del presidente chino. Las imágenes de la Asamblea Nacional podéis verla en mis vídeos, en mis reportajes de cada año por estas fechas. Los voy a enlazar en la descripción de este podcast, pero también podéis encontrarlos en la web de Antena 3 Noticias o en mi canal de YouTube, S. Romero Estella, todo junto. Hasta aquí este podcast de hoy. Como siempre, espero que os haya resultado interesante y que me ayudéis a compartirlo. Gracias por escucharlo y feliz semana.